a dilucidar más sobre esto, cómo se hace en el pensamiento occidental. Bueno, entonces creo que lo que quiero decir es que me parece que no son dos áreas que estén tan separadas entre sí y creo que uno de los documentos que dejó de Vanessa Vilca, creo, también concluye que le parece que no se puede decir que no hay afectividad en el raciocinio y que también decir que la persona andina no actúa con raciocinio podría ser incluso hasta ofensivo. Entonces, sí, eso me gustaría saber qué opina usted al respecto. Bien, muchísimas gracias. Entonces, vamos a apuntar también aquello. Pedir, por favor, a la parte de soporte técnico, apagar los micrófonos. Gracias. Ya para no distraernos. Bien, aquí tenemos una pregunta también igual interesante. Vamos a hacer el hincapié, bueno, hincapié en el mismo, en tratar de responderlo. Y como habíamos dicho, una tercera pregunta más o alguna consulta o complementación a lo que hemos estado viendo hasta el momento. Gracias, Katia. Vamos a aterrizar ahorita en ello. ¿Alguien más? Yo, licenciado, Adelante, Elena, por favor. em, la cosmovisión andina, mayormente hablamos mucho de la espiritualidad, se trabaja con eso, en base a eso está regido nuestras costumbres o nuestras vivencias. Entonces creemos mucho en la espiritualidad. Es verdad que no se pone, hasta el momento no se ha puesto mucho en práctica porque la tecnología y el siglo XXI ha abarcado mucho y eso ha hecho que haya una transformación o una alienación a otras costumbres, ¿no?, que hemos adoptado. Yo creo que eso podría ser la explicación, quizá un aporte, ¿no? No explicación, sino un aporte. No sé, licenciado. Muchísimas gracias. Se agradece igual. Bien, vamos a hacer el intento de responder. Sin embargo, voy a ser muy honesto en decirles que no hay nada totalmente conclusivo. Desde luego, estos son procesos de enseñanza-aprendizaje que todavía hay que seguir aterrizando, ¿no? Acá, entre paréntesis, diríamos que la historia la han escrito siempre los vencidos, o está escrita por perdón, por los vencedores, no por los vencidos, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo, decir que todo lo que se logró reunir o lo que se tiene también con el avance, el desarrollo de la humanidad, pues es lo que más o menos, lo que presentamos acá es lo que más o menos trata de también un poco ayudarnos a ver a nosotros, bueno, nuestro recorrido, la vida misma, pero con esta perspectiva, una especie de espejo, ¿no? Pero no, porque sería un poco más, digamos, injusto ver nosotros mismos echarnos flores. Preferimos acudir también a lo que opina la gente que ha escrito, que no necesariamente son aymaras, pero que nos ven de una determinada forma y hasta cierto punto, yo pongo mucho las comillas porque no quiero ser conclusivo, porque puede ser una forma de ver el mundo también, ¿sí? Pero hasta un cierto punto de manera objetiva. Bien, sobre lo que decía Mónica es muy interesante y vamos a cesar muy rápido esa partecita. Vamos a ir, insisto, es mucho más que un pensamiento, pero también a la vez, estimada Mónica, y a todos mis asistentes y participantes en este diplomado, decirles que es una forma de sistematizar bueno, por el cual se le ha denominado a estos cuatro fundamentos como pensamientos también, ¿sí? Pero que por supuesto que es mucho más que eso. Ya en Aymara ya es, por ejemplo, bueno, anteayer decíamos con Hatha Muyu, ¿no? O sea, es el pensar, es el sentir, al mismo tiempo son varios aspectos dentro de ello, ¿no? Es el pensar y el sentir. Y en Aymara diremos Hatha Muyu. Ya voy a anotárselos en el chat para que lo anoten correctamente y también creo que está en el video, pero se los anoto igual. Hatha Amuyu ha de ser por ahora esta lógica de lo seminal. Asimismo, que es el punto de partida, ¿no? Y con relación al tema de lo holístico, el pensamiento holográfico también denominábamos algún momento, pues nos referimos a todo, ¿sí? A todo. Y a ese gran todo vamos a denominar también por ahora Tajpacha, ¿ya? Tajpacha. ¿Ya? Y bien,
por ahora con eso vamos a empezar. Voy a todavía ampliar un poquito más sobre el tema del pensamiento holográfico y porque tenemos harto, ese es justamente el tema del día de hoy. Y a la vez, con relación a lo que señalaba Katia, a Katia quiero señalarle que con respecto al pensamiento casual y la lógica seminal, pues que hasta cierto punto creo que Kuch trata, bueno, Rodolfo Kuch trata de acercarse a la lógica, a la forma, a la perspectiva, al enfoque, a la mirada, a la perspectiva con la cual está construido una determinada lógica de vida, una determinada lógica de acercarse a la realidad. ¿Ya? Yo relacionaría otra vez, haría esta comparación entre el pensamiento eurocéntrico y las epistemologías del sur. En el pensamiento eurocéntrico es posible que mis estudiantes, diríamos acá, uno más uno de manera racional y objetiva y lógica, por supuesto, sea siempre dos y de manera conclusiva, no hay más vuelta que dar para ningún otro lado. Pero sin embargo, en el pensamiento, llamémosle de las epistemologías del sur, en esta lógica que rompe esta otra forma de pensar, pues es muy posible que uno más uno no sean dos, capaz son tres y capaz puede seguir pensándose en otras respuestas más. Y además, escuchen bien este pequeño ejemplo, por favor. En el Aymara vamos a encontrar, por ejemplo, no directamente una respuesta conclusiva a verdad o falso verdadero, como en el español, ¿sí? Totalmente racionalista, falso o verdadero, no. En el Aymara podemos encontrar otras lógicas tales como Niak Ari o Ari, o Nia, bueno, o Ari o Niak Ari, primero para decir mentira o tal vez verdad, y Nask Ari puede ser también, y la otra, falso, bueno, para decir verdad, pero otra vez, para decir mentira, ¿ya? Mentira es Ari en Aymara, ¿sí? Voy a anotárselos. Quiero que quede bien clarito esto. Otra vez, aquí, Ari. Eso es, podría ser Ari, ¿verdad? Uno, una opción. Otra opción puede ser nuevamente con Ari, oh, perdón, Inasa Ari, perdón, aquí, Inasa Ari, Inasa Arichi, todavía inclusive hay un sufijo más que se va a sumar ahí. Inasa Arichi, voy a anotárselos completito. Ahorita va a aparecerles en sus pantallas. Inasa Arichi, Inasa, ahora sí. Arichi. Ya, necesitamos una apóstrofe acá. Ya. Va a ser Inasa Arichi, tal vez sea mentira. ¿Ya? O sea, Ari, que es mentira. Inasa Arichi, tal vez sea mentira. ¿Será eso ya? Tal vez sea mentira. Y lo otro va a ser verdad, equivalente a checa, o en Aymara también, ¿no? Checa, verdad o checa, o inas chekachi, inas chekachi, ¿ya? Tal vez sea verdad. Entonces, estas lógicas, estas formas de ver el mundo, de analizar las cosas, nos van a hacer cambiar de perspectiva, ¿sí? Nos van a mover a analizar un poco más. A ver, también vamos a hablar acá, me voy a permitir citar un ejemplo que aconteció. Imaginen ustedes, estamos en Bolivia, aquí en La Paz generalmente hay muchos bloqueos, muchos paros, ¿no? Y a una hermana aymara, bueno, le dicen, a ver, ¿estás con nosotros? ¿Estás con con los otros grupos, ¿no? Porque hay dos grupos que se dividen, están viajando, hagan de cuenta que están viajando en una flota con rumbo a no sé a dónde, a Oruro o a algún determinado lugar. Y en el camino se encuentran un bloqueo, ¿sí? Y la gente del bus unos dicen que ¿por qué nos bloquean, no? Que se levanten, que nos permitan circular. ¿Ya? Y otro grupo, en cambio, dice y les da la razón, ¿ya? Pero de esos dos bandos hay una hermana aymara a la que
Le cuestionan y le dicen, ¿tú con cuál estás? ¿Con cuál lado estás? ¿Con ellos o con ellos? Y la hermana Aymara va a reaccionar de esta siguiente manera. Simplemente va a esperar a conocer y entender lo que realmente está pasando con las dos partes, porque ella todavía no está informada. Y a eso se va a deber posiblemente esa aparente indecisión. Ese inasa, por ejemplo, ese del sufijo incluso inferencial dubitativo, del inasa arichi, inasa chekachi. Tal vez es verdad o tal vez es mentira lo que está diciendo cada uno de los bandos, ¿ya? Y además no va a ser tan fría en decir apoyo este o aquel otro, sino lo va a pensar un poco más, lo va a madurar. En Aymara hay una frase, hay una palabra que se llama, bueno, es posible que, bueno, se los voy a anotar también, eh, Hatsuya ñawa, o sea, cualquier proceso de reflexión hay que hacerlo coser, eso es un proceso mismo, como dice el concepto, es un proceso que va a llevar sus tiempos, su momento, sus etapas. Si era frío, va a terminar siendo frío, tibio y así, ¿no? Luego tibio completamente, luego tibio, medio caliente y hasta finalmente a ser totalmente caliente, como dirían ustedes, ¿no? Entonces es un proceso. Entonces, Katsuya ñawa, kuna muy una casa. Cualquier decisión, cualquier pensamiento, cualquier idea, hay que hacerlo coser. Eso significa realmente tomarse un poco más de tiempo, que no va a ser tan rápido como decir falso, verdadero, de un momento a otro de manera muy fría y racional. ¿Ya? Vamos a llegar todavía con un poco más de ejemplos para seguir ampliando al respecto. Y bueno, agradezco mucho la complementación de Elena Mamani, que nos habla un poco de la tecnología también, que desde luego, hay que decir también que con respecto a la tecnología en el pueblo Aymara, y esto vamos a ver en la última parte, les invito a estar muy atentos a la última presentación, porque en el último vamos a hablar del tema de esta lógica o pensamiento de lo comunitario, de la cultura aymara o cultura quechua o andina, ¿ya? Y ahí, cuando hablemos de la tecnología, vamos a hablar de los paradigmas que mueve a cada cultura. Y vamos a tratar un poquito así para englobar, de diferenciar lo que dice la paradigma del mundo, bueno, el paradigma, quiero decir, del mundo occidental y el paradigma de las culturas andinas, llamémosle aymara o quechua. ¿Qué los mueve? Vamos a, por ejemplo, a grandes rasgos, me animo a darles algunas señales. Por ejemplo, al mundo occidental, el mundo occidental ha pasado por tres etapas, ¿sí? Hablamos la etapa de la revolución industrial, perdón, revolución agrícola, vamos a decir a nivel general, segundo, revolución industrial y la revolución informática cibernética. Hablamos de tres momentos de desarrollo que se han dado en el mundo. Dentro de esos tres modelos de desarrollo, vamos a ver en qué momento se encuentra el pueblo aymara, en qué momento se encuentra el pueblo occidental, llamémosle, ¿ya? Y cómo dentro de esos tres paradigmas el pueblo aymara empieza a moverse, ¿sí? Si sus paradigmas del primer punto de partida coinciden con el segundo paradigma o con el tercer paradigma, ¿ya? Y vamos a darnos cuenta y para aterrizar un poco en la tecnología no está tan reñida con el tema de la cosmovisión andina o aymara o quechua. Eso me permitiré adelantarles por el momento. ¿De acuerdo? En aymara decimos walikiti, ¿está bien? Isa ya tichiri wakikiwa. Muy bien, gracias por la respuesta, la retroalimentación. Bien, agradeciendo otra vez su atención, vamos a arrancar entonces. Voy a darme el tiempo suficiente para completar también algunas inquietudes que habían quedado. La anterior clase con uno de nuestros, creo que era Davi Ureña, que hacía algunas preguntas muy interesantes. Y quiero mostrarles algunos materiales que he preparado para ustedes a manera de empezar esta clase. Para ello voy a elegir, ¿dónde está? Aquí está. Tengo un material para ustedes. Un poquito para recapitular lo que en la anterior clase hemos estado viendo. Ahora sí. Decíamos que para el mundo andino, en la lógica de lo seminal, un poco para reforzar lo que en la anterior clase vimos, pues vamos a ver que para el aymara, para el quechua,
todo tiene vida. Las flores, las plantas, la flora, la fauna, vamos a decir, los animales, entre otros. Una acción como la que estamos observando en este momento es un registro, obviamente, recreado, vamos a decir, pero es totalmente normal y constante. Muchos aymaras y aymaras que se encuentran, varones y mujeres que se encuentran en este diplomado, estoy segurísimo que están confirmando lo que estoy afirmando. Cada momento, por ejemplo, en el proceso, en el ciclo durante el ciclo de producción, ellos van a estar, por ejemplo, nuestros tíos, nuestras tías, los hermanos, las hermanas, van a estar interpretándole música, van a estar bailándoselo, van a estar al mismo tiempo interactuando de manera intergeneracional, llamémosle así, con los hijos, las hijas, los jóvenes, las guaguas, transmitiendo otra vez a través de sus acciones todo lo que hace a la lógica y de desarrollo del mundo andino, en este caso Aymara y Quechua, ¿sí? Entonces, porque las fiestas no solamente llaman o convocan a los adultos, sino también van a permitir y también cada vez hacer que los niños participen en las mismas, ¿sí? Bien, esa es una parte de lo que quería mostrarles, simplemente para recrear. Y algo también igual importante que necesito mostrarles también como parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje es que, por ejemplo, con respecto a la dualidad, que ya salió en la lógica de lo seminal, ¿no? Y aunque vamos a reforzar un poquito más de esto, ¿ya? Pero aprovecho este momento a manera de introducir la clase para mostrarles, por ejemplo, estas acciones. Ya dijimos en esta misma clase, en la anterior oportunidad, de que para el pueblo aymara, para el pueblo quechua, no hay eso de chulla, ¿no? Chulla sabemos qué significa, y se los voy a anotar también. Chulla, para quienes no sepan escribir en aymara, chulla es impar, ¿ya? O sea, eso no existe para el pueblo aymara, no existe los chullas, todo siempre es par. En aymara hay un proverbio que dice, tatekunas payapuniwa, ¿sí? Todo siempre es dos. Y mientras voy haciendo coser este video, ir, van a ir viendo ustedes cómo, por ejemplo, esto acontece en la comunidad de Sulcatiti Titiri, allá por el municipio de Jesús de Machaca, en la provincia de Ingavi del departamento de La Paz. Y resulta que ahí tenemos a nuestro Hachamalco. Alguien preguntaba, ¿no? Y les decía el ejemplo este de Gonzalo Sánchez de Lozada por el año 94, cuando él recibía el poder, lo hacía solo, ¿no? Y mientras su esposa estaba mirándole del palco y, bueno, pues aplaudiéndole de lejos, ¿no? Viendo cómo su esposo estaba recibiendo el poder. Pero en el pueblo aymara eso no va a acontecer. Aquí tenemos al Hachamalcu, que es la máxima autoridad originaria, en el caso aymara, vamos a decir, de un municipio, vamos a decir. Él maneja prácticamente 27 comunidades, ¿ya? Y a ellos. Y ahí están representando a estas 27 comunidades y está tomando el juramento a nuestras autoridades originarias de la comunidad, ¿ya? De Sulcatiti Titiri. Fíjense, si ustedes pueden observar en estas imágenes, que hay totalmente presencia, presencia masculina y femenina en igualdad de condiciones y de oportunidad, si quieren, porque es el Chachahuarmi el mayor valor de una comunidad. Fíjense, ahí están, hay un comité del agua, ahí están los Yapucamanis que acabamos de ver con el poncho negro, y las otras autoridades que están también al fondo con los ponchos color guairuru. ¿Ya? Y ahí van a ver otra vez a una autoridad originaria, por ejemplo, él es el Giliri Malcu en este caso, de una comunidad, y a su lado izquierdo se encuentra su esposa. Y así, ¿no? Cada uno, cada quien. Sería largo en este momento hacerles ver todo el video que dura más o menos 9 minutitos. Sin embargo, luego lo puedo compartir con ustedes. Voy a adelantar un poquito para ganar tiempo, pero van a ver que después de la intervención del Giliri Malcu de esta comunidad que acaba de terminar de hablar, inmediatamente le va a seguir la esposa, ¿no? La Giliri Malcutaika. Igual hace uso de la palabra como lo ha hecho el Giliri Malcu, su esposo. Y a continuación, vámonos con el otro Malcu, en este caso educativo, se le suele denominar, ¿ya? Y en cuanto termine él, por supuesto, va a hacer uso también de la palabra su esposa.
¿ya? La Hiliri Malcutaica educativo, ¿ya? Que también va a usar, va a hacer uso de la palabra, ¿ya? Y a quien, por supuesto, todos tienen que escucharle con toda la paciencia, ¿ya? En una lógica del mundo occidental, les aseguro a mis estudiantes, capaz un periodista con una lógica totalmente racional, qué sé yo, eurocéntrica por ahí, va a decir que se apuren, ¿no? Más o menos. ¿Han visto cuántas personas estaban presentes acá? Hasta que hablen todos y capaz se les va a acelerar. No, aquí no. Ellos tienen todo el día y van a permanecer hasta escucharse unos con otros. Y muchas veces acuérdense que los problemas en las comunidades se arreglan en consenso y con toda la comunidad. Y realmente, a muy una caja, dicen, ¿no? Los pensamientos, las ideas, Hatsuya ñawa, hay que hacerlo coser realmente, dicen ellos. En Aymara suena mucho más profundo y hay que hacer coser las ideas y si hay que consensuar y hay que hablar mucho, pues ese es la labor que tienen que completar. Ahí tenemos otro Malco originario que está haciendo uso de la palabra y a continuación va a hablar también su esposa porque realmente es necesario escuchar todas las voces, ¿no? ¿Ya? Y de esa manera esto va a transcurrir. Digamos, esto es también para hablar del tema de la dualidad en el ejercicio político del cargo dentro de las comunidades. ¿Ya? Bien, y una última cosita que quería yo mostrarles a ustedes, si es que no se me corta esto. ¿Se sigue viendo mi pantalla? Si me ayudan a confirmar, por favor. Sí, se ve, Yatichiri. Muy bien, muchas Se ve. gracias, Dabu. Gracias, muy agradecido por estar tan atentos y atentas. Pues, pues bueno, alguien creo que estaba colocando algo de música, ¿no? De zampoñas. Pues vamos a hablar justamente de eso, ¿ya? Porque tengo una pequeña deuda con ustedes a propósito de una inquietud de Davi, quiero decir, Davi Ureña, ¿no? Y para ello, inicialmente les mostraré algunas partecitas de algunas danzas autóctonas, ¿ya? Espérenme un segundito. Ya, que vaya corriendo. Bien. Una partecita de los suris y curis, ¿ya? Los aymaras ahí bailando en el gran poder. También mezclados pues con los callaguayas, vamos a decir, los hermanos de Bautista Saavedra, ¿no? Han visto adelante con los sombreros grandes. Quechua-aymaras, aquí prácticamente una unión, así una fusión increíble en la que se comparte la cultura. Bueno, es decir, somos parte de la cultura andina, ¿no? Y aquí están interpretando un poco de suris y curis, vamos a señalar inicialmente. Pero voy a avanzar un poquito más y ahorita vamos a ir a un cuadro muy importante que voy a mostrarles, ¿sí? Aprovechando que estamos conectados con esta parte del video. Al mismo tiempo, quiero hablarles de lo que es la música, lo que hace al Sicuri Aymara, pero aquí ya estamos hablando de nuestros hermanos de Huancané, por el lado del Perú, ¿sí? Porque la cultura Aymara y Quechua, pues no están simplemente en un solo país, estamos en, las dos culturas estamos en Perú, en Chile, en Argentina, parte incluso de Ecuador, en el caso, bueno, de los dos pueblos, el Aymara también tiene. Existe pueblo aymara, ha dejado vestigios de toponimias, por ejemplo, son las que nos van a dar fe de aquello en parte de Ecuador, pero también en otra gran parte vamos a encontrar incluso no solo el quechua, sino el quichua, que muchos de ustedes han debido escuchar, ¿no? Y bueno, esta es un poco la proyección. Y también, a propósito de música, ahí tenemos un poco de quenaquenas, de Sulcatititiri, nuevamente, ¿no? Son las comunidades o el municipio de Questomachaca, de la cual formo parte o soy oriundo también. Entonces, por allá, por la provincia de Ingaví, como les decía, ¿no? Este es el día, por ejemplo, el último domingo, o mejor dicho, el primer domingo del mes de octubre, ¿ya? Siempre es así, para quienes aman salir de la casa e ir a las comunidades, el primer domingo de octubre acontece el mayor festival, vamos a decir, pero también la mayor representación de la quenaquena en el altiplano boliviano, ¿sí? La quenaquena representa muchas cosas.
¿ya? Inicialmente, decir que generalmente ese día llueve. Se supone que ya no van a tocar más. Hasta aquí habrán tocado, habrán interpretado, habrán bailado quena, ya en el pueblo aymara. Porque después de esto ya es casi una infracción, no se podría interpretar o bailar a quena, porque ya ha cerrado el ciclo, ¿sí? Aquí tenemos un poco también de quenas, pero aquí vamos a observar lo que acontece con los hermanos de Tajocachi, allá por la provincia Omasuyos. Recuerden que el pueblo aymara es grande, ocupa gran parte del altiplano boliviano, y en cada lugar van a mantener muchas características parecidas o similares, ¿no? Eh, Inicialmente eso con Tajocachi. Voy a adelantar un poquito esto porque tengo hartas cosas para mostrarles. Aquí tenemos un poco de pinquillada, pero de Algircaya, allá en la provincia de los Andes, nuevamente, ¿sí? Interpretación de la pinquillada, ya en un evento público. Aquí pasamos rápidamente a lo que es la tarqueada por Totora, allá en Sajama, en la provincia de Sajama del departamento de Oruro, ¿sí? Y nuevamente aquí la tarqueada hace su presencia, por supuesto, y muy importante también, la reproducción. Vamos a ver que igual en nuestros integrantes vamos a encontrar mucha juventud, participación de manera intergeneracional, ¿no? De todas las edades, ¿ya? Y por supuesto la identificación muy propia con nuestra cultura, la música, la danza y la vestimenta también, la elaboración de los productos en base a fibras de alpaca, etcétera, entre otros, ¿no? Alpaca, llama y demás fibras. Voy a adelantar un poquito, volvemos acá con la moseñada, pero allá por Sulcatititiri, ¿ya? Igual, vamos a ver ahorita en qué momento histórico, en qué momento del ciclo agrícola también se baila la moseñada y cuál es también su objetivo. Ahorita tengo, para finalizar esta partecita de hacer las puntualizaciones, un cuadrito que nos va a ayudar en ese sentido, ¿sí? Voy a avanzar muy rapidito seguimos con la danza de la moseñada, pero esta vez nos vamos a ir hasta Guarina o Masuyos, allá por la provincia Omasuyos, con Guarina quiero decir, en el departamento de La Paz. ¿Ya? Sigue siendo moseñada, siguen bailando ahí aymaras, agradeciendo. Estamos hablando de una época en la que estamos dentro del ciclo agrícola, viendo el proceso de florecimiento de nuestras plantas, entre otras. Voy a adelantar un poquito esto. Reitero, estos links les voy a dejar en un momento más dentro del chat para que sea más directo el acceso a los mismos por parte de ustedes, ¿ya? Vámonos con Zapaque, la moseñada también allá por la provincia de Loaiza, en el departamento de La Paz. ¿Ya? Igual, la producción de sus vestimentas, casi la mayoría de ellos son pantalones de bayeta en base a diferentes fibras, ¿no? que se tienen en las comunidades, ya sean inclusive de oveja, porque aunque alguien diga que la oveja no es propio, pues también el aymara ha aprendido a asimilar, los quechuas hemos aprendido todos a asimilarlos y hacerlos parte de nuestra cultura, ¿no? Bien, avanzaremos un poquitito más. Hay cosas muy interesantes que hay para observar, para seguir descubriendo. Vámonos con Luribay, por ejemplo, ¿no? Igual la moseñada en agradecimiento nuevamente a la producción, a las siembras y a todo lo que se tiene en nuestras comunidades. ¿Ya? Y yo destaco muchísimo de estos espacios que se va reproduciendo y aún a pesar de la situación que alguien puede decir, la tecnología, esto vamos a retomar en la última clase. La tecnología aporta muchísimo a los paradigmas del pueblo aymara y son coincidentes los paradigmas de desarrollo del pueblo aymara, del pueblo quechua, con los actuales paradigmas del desarrollo de la informática y cibernética, ¿ya? Y dentro del cual el pueblo aymara y quechua como culturas se mueven como pez en el agua, ¿ya? Porque ya vamos a darnos cuenta a qué me refiero con esta afirmación. Bien, hasta ahí, citos, voy a compartirles esto. Hay mucho más todavía por mostrarles, pero el tiempo realmente apremia y debemos seguir con la clase también para completar este módulo. Bien, ahora sí, este último cuadrito es importante mostrárselos. Todo lo que acabamos de ver, mis estudiantes, y con todo cariño les presentamos este cuadrito, es parte de otra presentación.
que desarrollo en otros espacios también, pero importante para sustentar esto que estamos afirmando, ¿no? Hemos visto diferentes interpretaciones, música y danza autóctona que se practica en los pueblos aymara y quechua, en algunos de ellos juntos, en otros separados, pero son prácticas comunes, ¿ya? Y todas ellas obedecen a diferentes momentos del año, del ciclo productivo, vamos a decir. Bueno, rápidamente tenemos acá, si ustedes me están siguiendo, por ejemplo, aquí tenemos la parcialidad, ya todo lo que está con rosado, la parcialidad de la mujer durante el año. ¿Walikiti? ¿Se nota? ¿Se ve? Hisa ya teacher. Se Muy bien, ve entonces, perfectamente. muchas gracias. La parcialidad de la mujer con rosado. Y la parcialidad del hombre o del chacha con color azul, ¿ya? Y fíjense también los instrumentos que se van a interpretar. En la parcialidad de la mujer, los instrumentos del pinquillo. La tarca, la saligua, ¿sí? Aquí incluso hablamos de la saligua, van a estar también el moseño. La quena quena, fíjense dónde va a empezar a entrar. Después también el sicuri. Pero tienen un momento específico. El Yatichiri mayor solía renegar muchísimo porque él decía que muchas veces algunas universidades, para no decir cuáles, pero estoy seguro que muchos de ustedes lo saben y no van a equivocarse en adivinar cuáles son esas universidades, bailan durante el año y a título de recuperar toda la música y danza autóctona, bailan todas las danzas en un momento dado, cuando no le corresponde a su tiempo, ¿ya? Cuando no corresponde, o sea, están bailando la música del quena en este otro lado qué sé yo, por enero, digamos, o sea, esas son infracciones terribles, o sea, cambiando todo, o sea, y devolviendo, si quieren, el normal desarrollo del ciclo agrícola, tanto para los aymaras como para los quechuas. Imagínense romper eso, ¿no? Es casi como llamar lluvia cuando no necesitamos lluvia, o ahuyentar la lluvia cuando necesitamos lluvia, o sea, a eso se refería el Yatichiri Mayor, ¿no? Con el hecho de que no se pueden bailar estas músicas en cualquier momento del año, sino que tienen sus tiempos, ¿no? En Aymara diríamos Pachapar Jamawa, ¿no? Cartochtaña, Pustaña, entre otros. ¿Sí? Walikiti, no quiero ahondar muchísimo porque esto daría para hablar más, pero sin embargo también vamos a tener acá, por si acaso, los nombres en Aymara de cada mes y que seguro que con una captura de pantalla va a servirles muchísimo y también estoy seguro que el video va a poder ser compartido también posteriormente con ustedes. Walikiti, estimado David. Sí, bueno, la verdad, este cuadro nos va a facilitar muchísimo respecto es decir, a los instrumentos con los tiempos, ¿no? Es decir, el tiempo de lluvia, el tiempo de cosecha y todo eso. Y lo que usted dice es verdad, yo quiero aportar algo, ¿no? Porque yo practico música ancestral y lo que he escuchado hace rato justamente es que estuvimos ensayando, lo hacemos todas las noches y nosotros queremos rescatar todos esos valores a partir justamente de las prácticas ancestrales, ¿no? Que no se vaya desnaturalizando, como usted lo ha dicho. En centros académicos como son las universidades, hablemos de la entrada universitaria, por ser más puntuales, bueno, ahí están todas las danzas y algunas inclusive desnaturalizadas más allá de su origen, como es el caso por ejemplo, de las danzas de Sucre, ¿no es cierto? Como tenemos ahí los de Tarabuco. Ya están entrando con banda, las mujeres ya están entrando con sus minifaldas, entonces como que se está desnaturalizando, hermano. Entonces, todos tenemos la obligación moral de rescatar estos valores ancestrales, ¿sí? No, yo no digo música autóctona porque estando en el campo ya no es autóctono, ¿no? Tendría que yo estar en la ciudad para decir música autóctona. Por eso yo prefiero referirme con el término de música ancestral. Y la música ancestral viene a tono justamente con la naturaleza, ¿no es cierto? Porque la música es la réplica, la expresión de la naturaleza y todos nuestros instrumentos de viento de estas culturas, y bien que usted señala la quechua y aymara, son prácticamente concepciones, pero de musicales exactas, ¿no? No se puede creer como en el caso del charango, por ejemplo, tiene todo el pentagrama de lo que tiene la guitarra.
O sea, ahí tienen las 8 notas, las mayores, menores, los bemoles sostenidos. Entonces, ¿cómo es posible que un instrumento así, tan pequeñito, con 5 cuerdas y de las cuales 2 se repitan, pueda tener todo el pentagrama musical? O sea, está científicamente concebido, inclusive, hermano. Bueno, como usted ha dicho, hay mucho por hablar en este tema. Y bueno, tendría que ser a lo mejor un diplomado aparte para este tema, pero conviene referirlo, Sí. aunque sea así, de pasadita, mi hermano. Gracias por esa ilustración también. Muchas gracias a ti, estimado Gaby Ureña, por la participación y la complementación. Yo recordarles otra vez con total humildad que la idea de estos espacios deberían ser siempre de construcción colaborativa y cooperativa, ¿no? Porque no hay conocimientos acabados. Es posible que alguien haya explorado un poco más o que alguien esté juntando algo, pero estos espacios deberían permitirnos eso justamente, ¿no? Y luego que el producto de este diplomado sea tener o contar con seres humanos cada vez mucho mejor ubicados en este espacio y tiempo. ¿No? Que puedan dar decisiones cada vez oportunas y pertinentes, ¿no? Desde los espacios que ocupemos al momento de nuestras vidas, tanto en lo público como en lo privado. Bien, entonces con eso cierro esta partecita, es no menos importante para tener todo en su lugar, ¿sí? Bien, continuando entonces, ahora quiero irme a compartir con ustedes lo que hemos denominado y que los reflejamos como el pensamiento holográfico, ¿ya? Vamos a ir señalando a qué se debe esta denominación inclusive. Bien, voy a ampliar esto. ¿Ya se puede ver, por favor? ¿Me ayudan? Se ve, Sí, se Sí, ve. ya se ve. Se ve. Sí, profesor. Ya, Jajpacha. muy agradecido. Entonces, Tajpacha, es lo que decíamos hace ratito, ¿no? Esta ya tiene una especie de contracción y denominamos Tajpacha o el pensamiento holográfico. Rápidamente decir acá a mis estudiantes, con todo cariño, que el holográfico proviene del griego holos, ¿ya? Que quiere decir todo, ¿ya? Y gráfico, en esta presentación denominaremos bueno, a un mensaje que lleva el mismo, ¿ya? Asimismo, señalaremos que, bueno, si preguntamos qué es el pensamiento holográfico, nos responderán seguramente esto, ¿sí? Esto dicen nuestros libros al mismo tiempo, o las investigaciones. El pensamiento holográfico permite inferir que lo que usted piensa bajo un proceso mental holístico, espiritual y trascendental, y lo que se manifiesta siempre coinciden. Todas las veces, sin excepción. Es difícil aceptarlo, pero cuando somos capaces de abrirnos a eso, las ramificaciones son sorprendentes. ¿Ya? Nuevamente. Y si preguntamos sobre sus fundamentos, nos dirán lo siguiente. El holograma, mis estudiantes, es el resultado del proceso holográfico. De manera similar, ¿no? A la foto, ¿no? Que es el resultado del proceso fotográfico. El holograma entonces refleja las zonas de luz y sombra y la textura del material que resulta visible, ¿no? Lo que acrecienta la impresión de relieve. ¿Ya? Tratando de entender, vamos a agarrarnos de las palabras de lo que significa holos, que equivale a todo, a un todo. Pero sigamos, vamos a ir a ejemplos. Si observamos sus características, algunas de ellas serán: las imágenes son tridimensionales verdaderamente, mostrando profundidad y según desde donde se observe o se observa, ¿no? Y cambiando continuamente su aspecto con el ángulo de visión. Eso es alguna vez han visto ustedes seguramente un holograma, ¿sí? Generalmente le ponen como medidas de seguridad también. ¿Sí? Va a ir cambiando su aspecto según la perspectiva, el ángulo de visión. Ahorita vamos a llegar al motivo por el cual estamos haciendo esta pequeña introducción de esta manera. Cuando tratamos los temas andinos, mis estudiantes, siempre nos saldrán estas figuras, ¿ya? Claro,
son la síntesis holográfica del pensamiento andino. Cuando hablamos del pensamiento andino, entre comillas, Aymara Quechua, vamos a tener siempre estos gráficos, nos referimos a estos, ¿sí? Recuerden ustedes, en este gráfico sencillo de lo que tenemos acá como una semilla de habas, tenemos otra vez, empezamos a interpretar, ¿sí? Aquello que el Yaticiri Mayor decía, ¿no? Nosotros, no solamente, nosotros, la mayoría de nosotros sabemos leer solamente la escritura convencional que tenemos, por ejemplo, acá adelante, ¿sí? Pero no sabemos ver y leer la naturaleza, decía él. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una semilla de habas, ¿sí? Pero vamos a encontrar acá nuevamente la inspiración por la cual se van a mover nuestros pueblos aymaras y quechuas, los pueblos andinos. Entonces, vamos a tener aquí rápidamente la parcialidad de abajo, que está en igualdad de condición, si quiere, de horizontalidad, y la parcialidad de arriba. Y el centro, el producto de esto, de la unión de estos dos, va a generarse en esta parte que estoy señalando con el cursor, y vamos a denominarlo como type. Al mismo tiempo, mis estudiantes, recuerden esto. Dijimos en una parte también introductoria que en el pueblo aymara, quechua, en la cultura andina, siempre vamos a hablar de aliados y contrarios. Y esta imagen, esta iconografía que vemos en sus pantallas, Segundo tema. están haciendo recuerdo, mención a ellos, ¿sí? La forma de los giros, por ejemplo, aliados y contrarios. Por favor, con todo cariño, pedir que apaguen ese micrófono. Gracias. Entonces, y la forma también de giro de esta flecha nos está diciendo otro mensaje. Aquí voy a pedir al mismo David Ureña que me anote, por favor, algo que no voy a dejar de compartírselos porque es muy importante acerca de la teoría de giros. Y aquí hago un pequeño paréntesis porque realmente es importante. Esta figura que representa a los aliados y contrarios se va a reproducir cada momento de nuestras vidas, en cada espacio y en cada lugar, ¿ya? ¿Por qué me refiero al tema de la teoría de giros? Y quiero después en la siguiente clase aclarárselos al inicio también, igual con mucha ilustración. Porque la teoría de giros y la forma también de hacer los giros van a marcar una lógica, una forma de proceder, ¿ya? Tanto para desear bienestar o para lo contrario inclusive. Sin que estos dos incluso sean excluyentes. Ya, estoy seguro que algunos ya están diciendo, pero el yatichiri o el docente se está contradiciendo, ¿ya? Pero vamos a hacer énfasis en este tema de la teoría de giros también a propósito de estas flechas que estamos observando acá. David Ureña, ¿me ha captado la idea? Sí, Yatichiri, perfectamente. Muy bien, Estoy entrando a tono, como quien dice. Sí, de bien. Yatichiri, estamos Me vas a hacer recuerdo entonces por el tema de la teoría de giros para aclarar en la próxima clase. Yo lo voy a tener listo. Entonces, cuando se lee a Ricardo Claverías, un autor muy conocido, sobre el pensamiento andino, del cual es parte la Aymara, el quechua, por supuesto, él dice que, por ejemplo, ¿no? La idea holística es predominante en la organización del modelo andino, en distintos ritmos totales de destrucción y crecimiento a la vez, ¿sí? O sea, de destrucción y crecimiento, de construcción y destrucción, de aliados y contrarios. Fíjense que es importante, necesariamente. Seguimos. Ahí tiene la tapita del libro de Ricardo Claverías que habla de cosmovisión y planificación en las comunidades andinas. Entonces, cuando una aymara hace una descripción, fíjense esto, al narrar o referir algún acontecimiento, siempre pintará antes el cuadro o el contexto en el que se desarrolla el acontecimiento o evento. ¿Sí? No va a ir al grano, no esperen que lo haga necesariamente. Van a tener que tenerle mucha paciencia. Reitero, no va directamente al asunto, sino pinta el contexto. Y luego al final, después de haber preparado las condiciones, el terreno de aquello que quiere expresar, recién va a decir el objetivo de lo que, el objetivo al cual estaba enfocado. Lo cual generalmente para un pensamiento, llamémosle occidental, entre comillas, generalmente pues saca de quicio, ¿no? Por ejemplo,
ocurre esto en los ámbitos, por ejemplo, legales, ¿no? Muchos jueces y ejecutivos del occidente con mentalidad occidental, pues con esto sucumben, ¿no? Porque ellos tienen una formación racionalista, del 1+1, 2, al grano, ¿no? Sin nada de vueltas, si quieren. Están habituados ellos a fragmentar y así ir directamente al asunto, ¿no? Sin nada de vueltas, como suelen decir, ¿no? Pero en cambio, pues el Aymara va a hacer otro ejercicio totalmente diferente. Así como no va a tomar una decisión de buenas a primeras al momento de decir, ¿estás con ellos o con nosotros? Inas Chekachi, Inas Karichi, ¿no? Pero déjame tiempo para digerir esa idea, ¿ya? Ese va a ser el posicionamiento de una Aymara. Lo cual nos da a pensar de que no es que hay que acelerar las cosas y según la otra lógica, pues ir al grano para resolver algo de inmediato. En esta totalidad, tiene que dirigirse a todos los espíritus, ¿ya? Y divinidades para que su trabajo sea fructífero, ¿ya? Con un rito. Antes de, por ejemplo, de pasar al otro lado, acontece que por ejemplo, en los juzgados, ¿no? Además, fíjense un poquito la lógica de la narrativa del idioma mismo español, ¿ya? Con relación, o castellano si quieren, con relación a la lógica de los pueblos aymara y quechua. Concretamente voy a ir a un ejemplo de lo que acontece con el pueblo aymara. En el pueblo aymara, después de que uno empieza a narrar y dice lo que aconteció, pintó y etcétera, estamos en un juicio, digamos, ¿sí? De cómo han pasado los acontecimientos. El aymara, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que alguien agredió a alguien, ¿ya? Alguien golpeó a alguien, ¿no? Si el aymara no ha visto, mis estudiantes, el aymara dirá, utilizará el pluscuamperfecto del taina. El taina equivale al había. O sea, le han referido, pero no le consta. Entonces dirá, ¿no? En aymara se dice pegar, se dice nuaña, ¿no? Entonces dirá, nuwa taina, le había pegado. Diferente a una lógica, por ejemplo, vámonos a las narraciones. ¿Quiénes de ustedes conocen a Carlos de Mesa Quisbert? Bueno, los que son de Bolivia, la mayoría me imagino, ¿no? Bien, Carlos de Mesa Quisbert tiene un libro que se llama Historia de Bolivia. Y en el libro de Historia de Bolivia, él dice, ¿no? Escuche muy bien. Simón Bolívar nació el 5 de agosto de 1800, no sé cuántos, en Caracas, Venezuela. ¿Y Carlos de Mesa cuántos años tiene? Tiene 80 años. Y el año que estás refiriendo hace a un tiempo de hace 200 años. O sea, ¿cómo es posible que él pueda afirmar que nació? O sea, ¿él lo ha visto? Para una aymara es difícil creer eso. Pero en cambio una aymara va a utilizar ahí, para no caer en la misma idea, va a utilizar el había. Si quieren traducirlo, una aymara diría en castellano, bueno, un poquito con su lógica aymara, pero lo voy a expresar en castellano, diría Simón Bolívar había nacido, ¿no? En el 5 de agosto, que se dio en 1800 tantos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, igualito dirán, ¿no? Simón Bolívar Aja Yuritainawa había nacido. El Taina va a ser importante. Después de haber pintado una serie de aspectos, va a ir incluso a ese tipo de afirmaciones, pero nada conclusivas, porque si no le consta, no le consta. Ya, y hay también acá un tema de una hipótesis muy interesante que creo que hay que seguir trabajando para buscar más elementos para su comprobación. Para el pueblo aymara, y también que yo estoy segurísimo, no existe, no es posible mentir. Solamente tendría que hacerlo alguien que esté muy preparado, muy entrenado o entrenada para hacer tal cosa, ¿no? Que haya realmente analizado y entendido esta lógica de funcionamiento, pero a una aymara, de manera que le hagas expresarse de manera espontánea, no va a poder, va a caer en sus propias, se va a enredar y va a terminar diciendo la verdad, ¿ya? Entonces, todo eso va a ser parte a este gran todo. No se puede entender, repito, las partes sin el todo y viceversa. En ese sentido, cuando tengamos a un pueblo aymara a punto de iniciar el ciclo productivo, ese cuadrito que les mostraba hace rato con todo el ciclo productivo, pues
Antes de la siembra, por ejemplo, tengo un videito más para mostrarles por si acaso, ¿ya? Espero que les agrade. Antes de la siembra, no van a ir simplemente con la papa para ponerla y roturando la tierra y colocarla, no. Van a proceder, por ejemplo, con un permiso, ¿ya? Van a hallarse, van a hacer una ofrenda antes de iniciar la siembra también. Y por supuesto que esos espacios de compartir en la comunidad son espacios muy importantes porque no se lo ve como trabajo. Esa es otra hipótesis muy interesante que el Yatichiri Mayor nos ayudaba siempre a pensar, ¿no? En Aymara el trabajo como tal no existía. En Aymara hablamos de las instituciones. Una institución, por ejemplo, ¿por qué hablamos de institución? Porque es algo que se repite y que se practica y que ayuda a mantener una lógica económica, social, hasta cultural. Una institución, por ejemplo, va a ser la Minca, el AINI, ¿ya? Entre otras más que puedo seguir mencionando como Jaima, entre otras más. Pero estas ayudan a caminar, ¿no? Ayudan a mantener las costumbres y demás. En la lógica de la Aymara, desde esta perspectiva de la integralidad, de que no puede fragmentar, ¿no? Creer que sembrar equivale a abrir la tierra, poner la semilla y abono e irse, no. Pues para sembrar van a tener que pedirle permiso a la madre naturaleza, van a tener que invocar a los dioses también locales, a chachilas, huacas, si es posible, a todos, ¿ya? Con un rito, esperando que el trabajo sea fructífero. Lo mismo pasa, repito, siempre cuando se va a arar la tierra. Sembrar en los tres momentos y para cosechar. Son tres momentos diferentes. Para cosechar lo propio, a la mitad también. Y cada vez que sea necesario. Y pensando en todo integral, pues en la comunidad vamos a encontrar en muchas comunidades, por supuesto, esto que denominamos como los que cuidan el comportamiento del clima, o sea, tratando de cuidar que no afecte alguna situación negativa, por ejemplo, las granizadas. Hay un yapucamani, ¿ya? Marido y mujer que están trabajando en ver el cielo, cómo se está comportando, si se ha puesto oscuro o no se ha puesto oscuro. ¿Ya? O sea, estamos viendo de una cultura andina que va a velar absolutamente todo y va a apelar a todo para cuidar ese ciclo productivo en el cual se tiene mucha esperanza de que se cosechen, digamos, diferentes frutos. Y cuando tiene que hacer los ritos, repito, no hace a una sola divinidad, repito, sino a todas las divinidades que compone el lugar. Inclusive, muchos de ellos, de los yatiris, van a mencionar a las divinidades, a los dioses regionales, después locales inclusive. Yo he escuchado, por ejemplo, a nuestros abuelos mencionar, ¿no? Tata Yimani, ¿no? Tata Yampu, inclusive van a citar, pero vamos un poquito en orden, ¿no? Tata Yimani, Tata Mururata, Tata Huayna Potosí, Tata Chacaltaya, Tata Condoriri, ¿no? Achilanaka, Achachilanaka, van a decir ellos. Illampu, Volcán Licancabur, Ollagüe, ¿no? Japía, entre otros. Así van a ir mencionando ellos, ¿ya? A todos ellos están encomendando. Siempre lo hace en forma contextual, respetando a todos, a todas las divinidades visibles como no visibles al mismo tiempo. Hay un texto muy bonito que se llama Crianza Andina de la Chacra, ¿no? Escrito por diferentes personalidades y eminencias en la temática. El Aymara y el Quechua no entiende la parte sin el todo, repito, ni viceversa. Es más, es imposible, por ejemplo, en una comparación un poco forzada, el hijo sin su madre, ¿sí? Es imposible pensar el hijo o la hija sin su madre tierra, si quieren, su Pachamama. Es imposible que el todo y la parte estén separados, pero siempre están hay que decir que siempre van a estar en permanente interacción. Repito, es posible que estén separados el todo y la parte, como acontecería, pero siempre van a estar en constante interacción. Según este autor que se llama Eduardo Grillo, en la cosmovisión andina vamos a tener los siguientes aspectos, ¿sí? Una primera nota es la exaltación de la vida, ¿sí? Exaltación de la vida. Una segunda nota es que la cosmovisión andina es holística, repito, es decir, total. En ella el mundo está dándose siempre
generándose y regenerándose a sí misma o a sí mismo, manteniendo y cambiando el orden de su interior. Eso dicen Eduardo Grillo y Rengifo, en una investigación que hacían en el año 90 en poblaciones andinas del altiplano boliviano y peruano. Asimismo, dicen, en ella no se percibe, ni se piensa, ni se siente, ni se vive un detalle al margen de todos los otros detalles, pues se concibe que en el mundo todo es consubstancial e inmanente, y por tanto no puede existir algo sino en el seno de todo lo demás. ¿Sí? Fíjense esas interdependencias que están describiendo estos autores. Una tercera nota señala lo siguiente, que de la cosmovisión andina, sobre la cual solo se dispone de conocimientos provisionales y posiblemente todavía muy influenciados por interpretaciones judeo-cristianas, vamos a decir, y estructuralistas, es el del arquetipo de la tripartición del cosmos que devienen en cuatripartición. ¿Alguien ha escuchado eso de Alajpacha, Acapacha y Mancapacha? Nos referimos a eso, ¿sí? Seguimos. Una cuarta nota es que en una cosmovisión como la andina, en la que todo está hermanado por ser copartícipe de una corriente cósmica vital única, la conducta moral, mis estudiantes, corresponde a esta igualdad de fondo y se expresa en el diálogo y la reciprocidad. Insistimos, diálogo y reciprocidad solo pueden darse entre iguales, y la cosmovisión andina, en un cosmos viviente, iguala entre sí al hombre y mujer, ¿no? A las plantas, a los animales, a las aguas, diremos, a los montes, bosques, a los cerros y a todo cuanto existe en su seno. Eso está citado por estos dos autores, ¿ya? Y desde la práctica vamos a ver que eso es constante. Ya en la anterior clase hemos visto en la perspectiva o el pensamiento seminal de qué manera el pueblo aymara o quechua van a interactuar con su entorno, con la flora y la fauna, ¿sí? Solamente con el tema de la música, por ejemplo, que le interpretan o que le bailan, ¿ya? Pero al mismo tiempo también van a encontrar, por ejemplo, en las ciudades, les doy algunas pautas, el hombre aymara y la mujer aymara van a expresarle, van a interactuar con tanto cariño con el objeto de su trabajo, en este caso, si son, por ejemplo, han visto los aymaras en la ciudad de La Paz, se compran un minibús y ya le han puesto un nombre, como si tuviera vida, ¿no? Ya se llama la Juanita, ya se llama el Rodolfo, el Jacinto, no sé cuántos nombres más, ¿ya? Ya le han puesto un nombre. Y incluso han debido escuchar esto de, no hay que hacerle conducir el vehículo a otra persona, suele ser celoso o celosa, ¿ya? O sea, le están dando vida, están devolviéndole un carácter humano a aquello que aparentemente es inhumano, ¿sí? Y lo mismo acontece con los animales. Yo conozco muchas tías que le han puesto nombres incluso a sus ganados, ¿sí? A sus llamitas, etcétera, etcétera. Bien. Hasta ahí. Para finalizar esta parte, y también para no irme sin mostrarles lo del Satacalta, que sí, igual es muy importante, voy a irme con algunas reflexiones que son necesarias, ya aprovechando este espacio. Nuevamente, para concluir esta parte, ¿ya? Hay que decir que el pensamiento holográfico, mis estudiantes, andino, se basa en tres principios, ¿ya? La unidad del universo, primero, vamos a hablar de esto, donde el universo es un sistema único en el que todo está conectado. No hay separación entre los seres humanos. Eso es lo que está diciéndonos Rengifo y Eduardo Grillo. La naturaleza y el cosmos. No puede haber una separación entre los tres. Seguimos. A ver, quiero que esto me está
molestando, ahí citos. Hablamos también de la armonía. Las relaciones entre las partes del universo son de reciprocidad. ¿Sí? Entre todas las partes del universo son de reciprocidad. Todo está en constante intercambio e interrelación y transformación al mismo tiempo. La armonía, bueno, vamos a decir acá, con relación al universo, también está en equilibrio, ¿ya? Solo cuando se van a dar estas interrelaciones. Todos los elementos están en su lugar y funcionan en conjunto para crear un todo perfecto, ¿ya? Armonioso. Estos principios se expresan en muchas de las creencias y prácticas de nuestros pueblos andinos actualmente. Por ejemplo, la creencia, por ejemplo, en los achachilas decía hace un momento, ¿sí? O sea, encomendarse a los achachilas como si fueran prácticamente otras personas más, pero que están ahí cuidándolos, que son dioses tutelares que les protegen, ¿ya? Como padre, claro, como un padre sagrado, refleja la idea de la unidad con el universo, mis estudiantes. Los achachilas son vistos como un símbolo de la fuerza vital de la naturaleza, hay que decir, y como un puente entre el mundo humano y lo espiritual. Voy a encerrar, bueno, algunas reflexiones en lo siguiente. Para el pueblo aymara y quechua, para estas dos culturas, a la cultura andina denominamos, solo hay una diosa, y esa diosa se llama Pachamama. Esta diosa está encargada, bueno, a quien nosotros reconocemos, está como determinada a dar generalmente bienestar, por ejemplo, en temas de salud, en temas de producción. Pero también se tienen luego varios dioses, varones, masculinos si quieren, varios, llamados achachilas o achachilas, que generalmente están determinados a darnos, por ejemplo, cuestiones de vanidad, riquezas, o que algún equipo quiere ser campeón y va a rogarle a una chachila, a una huaca. Voy a contarles muy rápido acá, por ejemplo, a propósito de estas cuestiones de vanidades. Ya en Sulcatiti existe una colina que se llama Pallimarca. Una colina es una montaña que está en el altiplano, en la planicie, que es un solo cerro, si quieren, único, ¿no? Esa es una colina. Y Pallimarca, para empezar, significa una ciudad de serpientes, ¿no? Palli es en un aymara antiguo, son serpientes, y Marca, por supuesto, es como un pueblo, una ciudad, pueblo de serpientes. Y se dice, bueno, porque es tradición oral, por supuesto, porque nuestros abuelos de nuestros abuelos y abuelas de nuestras abuelas nos lo han transmitido, nos dicen que ahí hay una huaca muy poderosa, ¿ya? Y en la comunidad dicen que los equipos más ganadores siempre han tenido que haber ido, y algunos han confesado haber ido a rogarle a esa huaca, a pedirle, a hacerle una ofrenda para recibir el beneficio, ¿no? de salir campeón. Esto entre paréntesis, un poquito para ejemplificar. ¿Ya? Entonces, para ir cerrando, la práctica de la reciprocidad se expresa entonces en la agricultura andina, en la que los agricultores cultivan la tierra en armonía con la naturaleza, decimos otra vez, ¿ya? Tierra adentro, mis estudiantes no utilizan pesticidas ni herbicidas y dejan que los campos descansen también durante un determinado tiempo para luego regenerarse. Eso es lo que se hace, por ejemplo, con las ayañas y las ainocas. Y repito, estas prácticas son tanto del pueblo aymara como del pueblo quechua. ¿De acuerdo? Walikiti. Bien. Bien, entonces, hasta aquí quisiera tener algunas repercusiones, algunos comentarios, algunas preguntas, sería ideal. Les cedo la palabra a ustedes. Yo voy a hacer la pregunta a la persona. Profesor. Adelante, Pablo Ortega.
Sí, le hablo desde Chile, por lo tanto mi experiencia es diferente, pero me llamó mucho, mucho la atención lo que usted hablaba respecto de la forma de comunicarse y la estructura de la oración y del lenguaje, que es muy, yo trabajo con comunidades mapuche y todo eso que usted dijo respecto de que los jueces pierden la paciencia y los abogados en general, yo lo he visto con mis propios ojos, así que tendría que decir que, es, hablan, en este caso los peñi, de una manera similar a como usted describió el habla del pueblo aymara, en el sentido de que hablan del contexto, incluso al relatar se ponen en el lugar del otro. Entonces él dijo tal cosa y yo le respondí esto otro, y el día estaba bonito. Y todo eso que usted dijo, al parecer, es una visión que también está presente en otros pueblos. Bueno, sin duda hay influencias. De hecho, acaba de salir un libro acá respecto a las influencias del mundo andino en el mundo mapuche, sobre todo en el Huilliche, que es más al sur todavía, en la isla de Chiloé, por ejemplo, Valdivia, en esa zona. Yo estoy un poco más al norte, en la zona de Arauco. Y, y como usted hablaba, me recordé de muchas situaciones, juicios o situaciones de ese tipo en que era, claro, estaban hablando castellano, pero un peñi, que significaba de otra manera, que se entendía a veces de otra manera. Es un tema pendiente para las instituciones de los estados, eso. Eso quería aportar, profesor. Muchísimas gracias. Por supuesto que, Pablo, no hay que olvidar que estos son conocimientos ancestrales, como decía David, que desde luego pueden haber sido heredados, bueno, construidos también, complementados en el proceso mismo, ¿no? Entonces, también en la materia de lengua y cultura aymara, nosotros revisamos muchísimo lo que son las culturas vecinas de las culturas andinas, tanto del aymara como del quechua, ¿no? Y vamos a encontrar muchas similitudes, ¿no? Por ejemplo, y fuentes de inspiración. Vamos a encontrar en los otros pueblos mochicas, chancas, vamos a encontrarnos con otras culturas más que han estado desarrollándose junto con el pueblo de Mar. Y desde luego que en esos encuentros y desencuentros pueden haberse dado y se han dado estas complementaciones que dice Pablo, ¿no? Y con respecto a esta perspectiva del holográfico, de no entender la parte, sino es a través del todo, ¿no? Eso. ¿Alguien más que quiera complementar, que quiera por ahí hacer alguna pregunta con respecto a lo que el día de hoy hemos presentado? Sí, profesor Franz, Adelante, Mónica. en una diapositiva se habla, ¿no? En una diapositiva, en una de las presentaciones, se habla de los 3 niveles de la Pacha. Creo que está se refiriendo a tanto espacial cuanto temporal, porque en el tiempo también hay los 3 niveles. Y en algún momento ahí en esa misma afirmación o frase, se presenta que a partir de ahí hay una cuarta, hay una derivación para una cuarta forma. Eso no entendí muy bien lo que sería de esos Bien, 3 niveles para un cuarto nivel. No sé de si acuerdo. comprendí bien. Gracias. Bien, de acuerdo al respecto voy a hacer mañana, el día lunes mejor, el día martes, ¿no? Voy a tener otra sesión más con ustedes a la cual voy a traer ejemplos, estimada Mónica. ¿Está bien? Está bien, está De bien. acuerdo. Gracias. Me voy a guardar esa respuesta y con mayor, digamos, detalle, como hemos hecho con David también, vamos a explicar un poquito más para seguir cerrando todas estas aparentes, bueno, estas inquietudes también que son necesarias. ¿De acuerdo? Bien, ya para ir cerrando esta parte, pues nos quedan escasos 10 minutitos. Yo quiero compartirles un video más que igual es importante, que hace y nos habla de lo que es el Satacalta. Hace un momento yo les mostré un calendario, ¿no? Este calendario nos habla del mes de septiembre. Al mes de septiembre se le llama Satacalta. Entonces, en Satacalta, mis estudiantes, lo que todavía se hace en muchas comunidades que aún conservan y preservan muchos de los saberes y conocimientos, pues se ha podido registrar una de ellas, ¿ya?
hay que decir que también no todo está tan mercantilizado y todo está difundido, ¿no? Y esta que voy a mostrar ahora es algo que ha recuperado un amigo mío, Juan Carlos Mamani, él, y me lo ha compartido, es la primera persona que ha compartido y luego, desde luego, yo le he dado alguna traducción más y le he puesto algo de sentido para que se comprenda. Entonces, para entender esto que hemos señalado, ¿no? De que, por ejemplo, en el proceso de siembra, de un proceso de producción agrícola, llamaremos, va a haber el momento del inicio, ¿no? Después nos encontramos la mitad y luego la última parte. En todo ese proceso vamos a ver una de ellas. Esto equivale a la primera parte, ¿no? A la siembra. Bien, ahora lo tengo por acá. Y a esto hemos denominado el Satakalta. Voy a invitarles a verlo. Espero que quienes puedan entender lo hagan. Y si no, también tenemos la traducción ahí, son el mismo material. Unijacity, ¿se ve? ¿Se puede observar mi pantalla? Se ve. Sí. Sí, Ya. Espero que el sonido también esté bien. Gracias. Hiranaka Kuyakana Canchitura Sanaja Xa. Comunidad de La Jaya, provincia Los Andes, Uxatoquincano, Shanaka Kuyakanaka. Walipuni Waxarja, Yuntampiwa Chokha Satanda Praki, Kumaktija, Chokte Sata Paxe, Kalitantano, Walipuniwa Axatokilja, Chokha Satanta Praki. Como masa, walipun suka, ray, sasina, walipun paja, suka antaraki. Abhamayu kamatua, mahilaja yuntambi, walipun satandraki, uyagas kepatja, walipun wachoja iluntaraki. Como kuyaganagaja, wal iluntapraki, wanudisha walpunwa, wakawanumpi, wihanum kamata wali, wanuncharakeja. Kutjamainija, makulegaja, tashkakiwa, ukamata waksanja, walituniwa hupanakaja, yapja, durapjalaki, chokte sapa, paksin kasina, nakaja, walituniwa, satan apjaraki, hiranaka, kuyaganaka. Matawih abhama, wanurih yamasa, walpuno wanuncharakija, kumata aksanja, hiranaka, kuyaganaka, wainanaka, tawakunaka, kumaki, Ahuinaka, Mahlinaka, Wawanaka, Tawanaka, Sanaka, Wahat, Punjabi, come look up Haraki, the President Basha, Sandraki, Kamata, Chuha, Walpunak Sanha, Haraki Pachamamarusa. Walipune aksa, como la de la calle oxitoquenaja, walipune ayuntan beja, satanta jara. Como walipune aksa, satanta jara aquí, matao que traje aquí, se walipune ilon taraqueja. Pai pecham param pilonti, lata wanuri walipune wa, wijonum pisa, wanun chara aquí. Como esa sí se anda por aquí. Cusillo ya masa. Cusillo hol no hay durante aquí. Como está wal pone. Cusillo ja hasta pone igual cusillo será aquí. Cusillo ja hasta pone igual cusillo sí. Mamá no quiero sa hasta pone igual paja. Tachara que como está cusillo ja sana hasta pone matar aquí. Como es que iba a chichila. Se lo viene capaja. Como está naira la cancha de aquí. Kamata, naida chichila uchina pesaja, yun tam puniwa puna casa de chpo, casa tap haraki. Kamati kamata, aksam ha sunas ali taski, aksam ha wali puniwa naida la cancha de shiraki. Bien, espero que se haya podido ver y un poquito también comprender aquello que decíamos, ¿no? Para la Aymara no hay nada que se pueda solamente ver por partes, sino todo es integral, todo es importante. Hemos visto un proceso de siembra en la que hay música, en la que hay
por supuesto, presencia intergeneracional, niñas, niños, jovencitas, jovencitos, abuelos, abuelas, y hay un trabajo colaborativo, comunitario. Esto no es, por si acaso, de hace 20 años, 30 años. Este video es del año 2019, si no me equivoco, 2020. Sin embargo, esto se sigue practicando cada año. Ahí tengo una manito levantada. Adelante, por favor, Natalie Quiroga. Buenas noches, licenciado. Gracias por la palabra. Una pregunta, no sé si va a haber alguna clase específica o tal vez tenga que ver con la pregunta que hizo Mónica acerca del tema de la tetraléctica en el pensamiento andino. Claro que sí, estimada Natalie. Esa preguntita me la estoy reservando con todo entusiasmo y la voy a exponer en los primeros minutitos de la próxima clase. Ya hay harto que hablar y no quiero dejar pasar nada de lo que tenemos preparado para este módulo 3, ¿no? Es muy importante comprender de manera integral todo lo que tenemos preparado. Aún nos falta la lógica de la reciprocidad y el AINI, que es otra historia muy grande que hace al tercer fundamento del pueblo aymara, y todavía nos falta el fundamento de lo comunitario. Y hasta cierto punto vamos a darnos cuenta que en cada uno de esos momentos vamos a ir todavía retomando varias cosas de las que ya hemos dicho en el otro, pero con énfasis a la lógica que estamos exponiendo en cada, o que vamos a exponer en cada uno de los temas. ¿De acuerdo, Natalie? Gracias, licenciado. Sí, con todo gusto. Entonces, ¿alguien más que le ha inspirado este video del Satakalta? Estamos en los escasos últimos 3 minutitos. Buenas noches. Bueno, Adelante, por favor. Ahí hay ya no una voz hablo. masculina, después Elena. Para ir Pedro combinando César, buenas noches. Adelante, César, por favor. Efectivamente, el video que nos ha compartido es sumamente importante. Me parece que es una siembra que ocurre en una hinoca, ¿no? Donde Así es. está toda la comunidad, los hermanos y hermanas de la comunidad, compartiendo esa alegría, ese rito, el mito seguramente que lo hicieron más antes, ¿no? Porque en el mundo andino, por ejemplo, acá en Puno, Perú, se practica bastante el mito, ¿no? Y hay momentos en donde el mito se hace realidad. Entonces, definitivamente, los aymaras siempre estamos guiados, orientados por el mito, y me parece sumamente interesante. Lo que quería un poco resaltar es, por ejemplo, para la siembra de la andina. Por ejemplo, acá en Puno, nosotros los aymaras, el primer día del mes de agosto, ¿no? Miramos siempre el saliente del sol, el lugar por donde sale el sol. Si el 1 de agosto amanece con una nube, justamente por donde sale el sol, para nosotros significa de que la primera siembra va a ser exitoso. Ahora, si el día 2 de agosto, ¿no? Lo hace lo propio, ¿no? La naturaleza muestra lo propio, o de repente con un poco más de nube, significa de que la segunda siembra, o la taipisata, ¿no? Va a ser exitoso. Resulta lo propio para el tercer día, ¿no? Pero ¿qué ha pasado el año que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Y qué pasó el año pasado, 2022 en este caso? El 1 de agosto no hubo ninguna manchita, así diré, ¿no? Para comprender de nube, ¿no? Entonces, como que esto así, es un mito, pero este mito se ha hecho una realidad. Efectivamente, acá en el altiplano peruano, este año, ¿no? Definitivamente estamos bajo esa realidad de que no hay producción. No se podía sembrar, como le digo, la primera siembra, eso que no hubo lluvia. El segundo día, o el 2 de agosto, lo propio. Hemos estado observando, yo por ejemplo he estado observando porque tengo esa herencia de mis padres, ¿no?
tampoco hubo ni una, diré así, pedazo de nube, nada. Pero sí, el día 13 de agosto, se ha observado una pequeña franjita de nube. Entonces, eso indica de que la siembra tardía, ¿no? Sí se podría recuperar algo. Y eso se ha demostrado, se ha demostrado. Por eso yo le digo que los mitos cobran su realidad. Ujú. Pero qué lindo esta forma de hacer, criar la chakra como que nosotros entendemos. Solamente eso quería un poco aportar a mi querido maestro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, estimado César. Creo que es importante, ¿no? Hay que decir también que hay una parte muy importante en esto de que en medio de esta forma de ver el mundo, la vida, pues hablamos de criar y dejarse criar. Hay un artículo muy importante e interesante que han desarrollado justamente uno de nuestros autores. A propósito, anunciarles que ya está en la plataforma un par de lecturas acerca de la música y los momentos en los que se interpreta esto a propósito de la motivación de Davi. Pueden verlo y descargarlo. Es uno de los artículos más interesantes y últimos que ha producido sobre la temática nuestro Yatichiri Mayor, ¿no? Y también hay otro documento igual de Ricardo Claverías, que también van a encontrarlo en la plataforma acerca de esta lógica de incluso indicadores climáticos. Hay algo bien interesante acá acerca, por ejemplo, de los bioindicadores, ¿no? El Aymara, pues no tiene que, o no iba, para el Aymara antes no había el CENAMI, como diríamos en Bolivia, ¿no? Este espacio que se encarga de leer el clima, etcétera. Pues el Aymara se basaba en el lequeleque, ¿no? En el caso de los Aymaras y quechuas específicamente. En función del comportamiento del lequeleque, el Aymara sabía si va a ser un año lluvioso, si va a ser un año, eh, por ahí va a haber un año con sequía, o si va a ser un año normal, ¿no? En función de dónde colocan los huevitos estas aves, como es el terotero en castellano y en Aymara lequeleque, pues ellos sabían leer también el comportamiento del clima, ¿no? A propósito. Y bien, mientras tanto, ahorita voy a dar paso a Elena, no quiero que nadie se quede con nada en el camino. Pedirles, por favor, que vayan colocando sus nombres completos, simplemente nombres completos al chat, porque el mismo va a constituirse en la asistencia para este día, ¿ya? Para la fecha de hoy. Mientras vamos dando paso a Elena, por favor, nuestra compañera Elena, pedir al resto que vayan colocando sus nombres en el chat, ¿ya? Bien, gracias. Buenas noches, Adelante, Elena, licenciado. por favor. No, yo quería aportar de que en el comienzo de la Sata Calta es bien interesante porque se hace una ceremonia, ¿verdad? En las calpas, se dice, ¿no? A las tierras que tenemos, en las comunidades. Yo pertenezco a la comunidad Hachachambi, de ahí es mi papá, mis padres son de habla aymara y las costumbres que he visto son muy interesantes porque se empieza con el barbecho, ¿verdad? El preparado Correcto. de las tierras, que es el 21 de marzo se empieza a arar porque la tierra todavía está fresca. Y luego ya se va en un proceso hasta septiembre, ¿verdad? En agosto, por ejemplo, si se llueve en agosto, eh, es buena señal para que haya una buena siembra, una buena cosecha en el futuro, ¿no? Porque si no hay una lluvia o nevada, es verdad, más característico es la nevada, es una buena señal para que haya buena quinoa, ¿no? Eso es lo que yo he hecho también, he aprendido a sembrar papa y quinoa. Entonces nosotros hacíamos eso. Cuando había nevada, sembrábamos, porque la nevada filtra la tierra hacia adentro, ¿verdad? Entonces, la humedad hace que la quinoa pueda sembrarse lo primero, ¿no? En Satacalta, que es en septiembre, ¿no? Se hace con Así es. ceremonia. Y ahí, como decía usted, que todo tiene vida, es verdad eso, porque mi papá decía, para poder caminar, a todo tienes que pedir permiso Ujú. y no puedes hacer algo que no está dentro de nuestras costumbres, como por ejemplo dar la quinoa al pollo o la papa a la vaca, ¿no? A la vaca, a los ganados, ¿verdad? Porque eso desequilibra la armonía entre la pacha y el hombre. Entonces, eso puede ser una señal de que pueda haber
malos tiempos en el futuro, ¿no? Ya sea heladas, exceso de lluvia, o no hay producción, o no hay lluvia, ¿no? Con esto quería aportar, licenciado. Muchísimas gracias, estimada Elena, y también me siento inspirado para complementar algo más para la próxima clase. Y voy a acordarme de ti, estimada Elena, estoy tomando nota para hablarles de otras instituciones. Les hablé de las instituciones como el AINI, el JAIMA, MINC, entre otros más. Pero hay otras más incluso que se aplican, se utilizan en la etapa de la cosecha. ¿Sí? Por ejemplo, en la cosecha se aplica, o durante la siembra también se puede aplicar en las familias el sataka. ¿Qué significa sataka? Significa que yo coloco el terreno el ya preparado y usted o alguien que quiere tener alguna producción, pues coloca las semillas. Y de acuerdo de una serie de surcos, digamos 20 surcos, unidades de 20 surcos, pues 18 son para mí y 2 van a ser para ti. Ya estamos hablando ahí de la sataka. Ahora, vamos a hablar, por ejemplo, esto como introducción, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, en el proceso de la cosecha. El famoso Ispaya, mis estudiantes, equivale, por ejemplo, a ayudarte a cosechar, pero por el cual tú me vas a pagar no en efectivo, sino con una carga de papa. Por ejemplo, de haber cosechado, digamos, 1 hectárea, media hectárea, 2 hectáreas, qué sé yo, por diferente cantidad de días, ¿no? Y es una práctica igual muy interesante que se realiza en nuestras comunidades actualmente. Yo el año 2000, cuando tuvimos la pandemia, el 2020, ¿no? En marzo de 2020 estaba yendo a la provincia de Roma, invitado otra vez para participar de una Hispalla. ¿Qué significa la Hispalla? Es irse a cosechar, incluso establecerse ahí un pequeño campamento para cosechar todos los días, ¿no? Donde otra vez, como ustedes han podido ver en este video del Setecalta, hay música, hay regocijo, la comida se prepara con la huatia, se hace ahí mismo, etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante, aparte de que se agradece también, por supuesto, a la madre naturaleza, a la Pachamama, por los productos que estamos recibiendo. Entonces, voy a hablarles un poquito de eso también, de estas instituciones, de esas actividades que se hacen también en el proceso de la cosecha, para entender y tener todo el panorama más o menos completo, ¿sí? Bien, ya tenemos entonces todos registrados sus asistencias. Con eso prácticamente habríamos finalizado. Les agradezco mucho por habernos extendido unos cuantos minutitos. Si es que no hay nada más, quisiera cerrar hasta esta parte, esta presentación. ¿De acuerdo? ¿Walikiti? Waliki. Waliki, Yatichiri. Bueno, pues ha sido un gusto para mí. Hayaya Kipan, que tengan un buen descanso, un buen fin de semana, y el día martes tenemos más sorpresas, más novedades, más información para responder a las inquietudes que han tenido también 2 personas, Natalie y Mónica, ¿sí? Con el tema de la lógica trivalente. Claro que sí vamos a desarrollarlo, tenemos hartísimo para eso, y no estaría justo hacerlo en unos cuantos minutitos. Walikiti, Muchas gracias, Walikiwa. claro que sí, con todo gusto Walikiwa, entonces. Yatichiri. Buen fin de Buenas semana. noches. Buen Hasta fin de luego. semana. Hasta el día martes. Yatichiri. Sin cama, Atentos. Buenas Buenas noches. Y sin Sí, sí. cama. Atentos a la plataforma también para Y las sin lecturas. cama, y sin Jique sin cama. Chiqui sin cama, Y que sin cama, Hasta pronto. Jique sin cama. asquear maquipanay.